Adáraga, revista digital en papel para la reconquista cultural. Adáraga, antiguamente escudo de cuero usado en la España medieval. Llegó el momento decisivo. El 30 de septiembre del año 2022, 8 años después del inicio de la guerra tras la revolución del Maidán y 7 meses después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania tras la operación especial, Vladimir Vladimirovich Putin anunciaba en el Palacio del Kremlin, en su gran sala de San Jorge, que las 4 regiones bajo su control regresaban a casa. Formaban parte desde ese mismo momento de la Federación Rusa. Para consternación de los ucranianos y para sorpresa de la comunidad occidental, Putin no estaba muerto. Putin no había sido desalojado del poder. Y Putin no se rendía. En el discurso pronunciado para celebrar tal acontecimiento, que para el eje euroatlántico y medio mundo suponía una vulneración de la legalidad internacional, cuando dicho medio mundo permitía la invasión Israel de Palestina o la invasión marroquí del Sáhara, en ese gran discurso Putin llamaba a cambiar el curso de la historia. Se corregía el desastre territorial creado por los bolcheviques en el año 1917, cuando Lenin quitó a Rusia toda la provincia de Navarra-Silla, fundada por Catalina la Grande, pero también corregía el desastre geopolítico creado con la disolución de la Unión Soviética, donde millones de rusos, como en el caso de Ucrania, a su juicio habían quedado fuera de la Rusia histórica. Y en ese discurso no solo apelaba a recuperar viejos territorios que habían pertenecido a Moscú durante siglos, sino que además desafiaba de nuevo al eje euroatlántico. Rusia resistiría los intentos de neocolonización globalizadora de aquellos que aún seguían considerándose los amos del mundo. Rusia seguiría defendiendo sus valores tradicionales, a sus compatriotas dentro y fuera del país, y la defensa de un mundo multipolar donde cada estado, cada nación protegiese su soberanía. Porque tras la exitosa contraofensiva ucraniana del verano de 2022, el eje euroatlántico y Kiev se las prometían muy felices. Las tropas rusas se retiraban de Yarkov y Putin parecía estar contra las cuerdas. Había anunciado una movilización parcial para intentar defender esa gran frontera de más de 1000 kilómetros entre los territorios conquistados y Ucrania, la Ucrania bajo control de Kiev. Dicha movilización había provocado problemas en el reclutamiento y miles de rusos, especialmente los más cercanos a la cultura occidental, huían por las fronteras de Estonia, de Finlandia, de Georgia o de Kazajistán. Parecía de nuevo, otra vez, el inminente final de Putin, enemigo político número 1
en el planeta. Pero quizás muy pocos entendían a Putin y a ese plan imperial desplegado desde el año 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Sus ritmos eran diferentes, sus sacrificios distintos y sus objetivos parece que cambiantes. Las sanciones no habían tenido el efecto tan deseado como se había propuesto desde Berlín, Bruselas o Washington. Y Kiev resistía fundamentalmente con el suministro de armas del mundo occidental. Pero la historia hay que escribirla. Y estamos escribiendo una historia cambiante sin muchas veces escuchar y entender lo que dicen y lo que hacen las élites de Moscú y sus numerosos seguidores en el país. Porque Rusia, tras la contraofensiva ucraniana, activó su plan B, a replegarse de nuevo, esperando quizás el invierno en el sureste de Ucrania, para rearmarse y contraatacar. Y de nuevo una jugada, para unos desesperada y para otros maestra. Ahora esas 4 regiones, más o menos bajo su control, ya no eran territorios donde se intervenía, sino que ahora eran parte del entramado jurídico, político y militar de la Federación Rusa. Y Rusia allí, al ser ya parte de su territorio, podría desplegar fuerzas como las nucleares, que hasta este momento solo eran esa velada amenaza que a muchos, sobre todo en Occidente, atemorizaba. Esperar, cambiar la estrategia y los métodos para seguir con ese plan imperial, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional. Porque esta historia que estamos narrando demuestra que esta guerra no es simplemente un conflicto exsoviético, donde Rusia reclama territorios e influencias del pasado zarista o del pasado soviético, sino una guerra internacional que afecta a los ciudadanos de Ucrania, de Rusia y de gran parte del mundo. Lo sufren los bolsillos, como siempre, y especialmente por efecto de las sanciones a Rusia, esos ciudadanos más humildes y trabajadores, esas clases medias, esos autónomos y empresarios que no llegan a fin de mes o ven peligrar su nivel de bienestar, porque la transición ecológica ha provocado una dependencia tal de países con valores y sistemas diferentes a los nuestros, que cortar esa ligazón, como en el caso de Rusia, tiene un precio que no pagan las élites, sino que pagan, como siempre, los más vulnerables. No solo es una guerra regional, también es una guerra internacional. Es la manifestación quizás también bélica y dolorosa, sobre todo para los ciudadanos de Ucrania, entre un mundo globalista que quiere seguir mandando y un mundo soberanista que protege, como sea, sus esferas de influencia y sus propios modelos de desarrollo, injustos, diferentes, anacrónicos para nuestro punto de vista, pero no para determinados grupos que allí sí tienen el poder. Porque en ese discurso del 30 de septiembre del año 2022, Putin lo dejó bien claro. No solo se corregían esos defectos trágicos en el reparto bolchevique o en la disolución de la Unión Soviética,
que habían afectado sobremanera al pueblo ruso, al Ruski Mir o mundo ruso, sino que además mostraban el modelo soberano, limitado, propio de Rusia y de otros países que el Kremlin enarbolaba como bandera propia. Putin denunciaba el satanismo, ni más ni menos, de Occidente, y lo decía, si no por primera vez, sí de una manera clarísima. A su juicio, la guerra de Ucrania era una guerra contra Rusia realmente, por dividirla, por conquistarla, por colonizarla. Citando a Iván Ilin e incluso a Jesucristo, Rusia tenía una misión sagrada e histórica frente a la ideología de género, frente al intento de rapiña, como siempre, en su opinión, de los países occidentales, de dividir y enfrentar a los pueblos exsoviéticos y de decirles al resto de países no occidentalizados que solo había un modelo, solo había un camino, que era el globalista. Y en ese discurso se marcó claramente esa tendencia que estamos viviendo en el siglo XXI. La guerra de Ucrania, comenzada en 2014, era uno de los episodios bélicos, siquiera el más trascendental, de esa guerra cultural entre globalistas y soberanistas. Globalistas que quieren, en este caso bajo la OTAN y otros instrumentos como la UE, seguir mandando en el mundo, mientras surgen otros modelos soberanistas fuera y dentro del eje euroatlántico que defienden su propio camino, la familia, la fe, la tradición, intentando coordinarla con la modernización tecnológica o material siempre recurrente en nuestro progreso humano. Llegó el momento decisivo de esta guerra. Llegó el momento decisivo que marcará un antes y un después en la era de la globalización, en la vida de ucranianos, de rusos y de europeos. Seguiremos viviendo igual, cambiará la legalidad internacional, comenzará una tercera guerra mundial. La historia que estamos escribiendo pronto lo dirá. Síguenos también en Facebook, Twitter, iVoox y Telegram. Suscríbete y clica en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Visítanos en adaraga.com.